porque siempre tienen algo que decir de nuestra democracia y con distintas miradas. Políticamente Humanas están en la clave. Escuchas a Kena Lorenzini. Bienvenidos a Políticamente Humanas. Muy buenos días a todas y todos y todes, por supuesto. Estamos en un nuevo programa de Políticamente Humanas el domingo, todos los domingos. Vamos a estar aquí por mucho tiempo en nuestra radio La Clave, un programa del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas. Somos auspiciados por Editorial 8 Libros y por Editorial Desconcierto, y a mi invitada, la ministra del CERNAM, la señora Claudia Pascual. Le doy los buenos días, ministra. Bienvenida a Políticamente Humana. Muchas gracias por la invitación. Y aquí el libro Esculturas del África Central, de la editorial 8 Libros para usted. Y para ustedes, no sé cuál es mi cámara. Lo voy a tener que colocar en la ley del lobby, por si acá. Ah, la ley del lobby. Un regalo. Mi cámara es esa, ya. Ahí para ustedes el libro Cine y Educación, la potencia del gesto creativo. Entonces ustedes al hashtag, lo tenía que bajar un poco, al hashtag Humanas en Clave, escriban todo el rato, díganos sus opiniones y se va a llevar este libro, y además vamos a estar sabiendo de qué estamos hablando. Bueno, ministra Claudia Pascual, fue la primera ministra, la primera en ocupar un cargo ejecutivo en un gobierno en 41 años, militante comunista, antropóloga de profesión, y por lo que yo calculé, usted en su vida tampoco hubo nadie mientras usted vivió, porque usted tenía 41 años cuando fue nombrada, casi, o 42. Entonces casi en toda su vida tampoco conoció, ni en toda su vida hubo alguien, un militante comunista que fuera un ministro, por ejemplo. ¿Qué sintió, qué le pasó ahí cuando dijo, chuta, me tocó? Bueno, un grado, primero, por supuesto, un grado de responsabilidad muy grande, una emoción, y por supuesto también yo creo que más que todas las cosas como de que pudieran ser como vistas desde la alegría, yo creo que es como, hay que hacerlo bien. En mí no solo está puesto el cómo lo hago yo en lo personal, sino que está puesto el cómo, qué es lo que representa el partido también en un gobierno, y por lo tanto una tremenda responsabilidad colectiva. Eso reconozco que fue mi primer sentimiento. Ministra Claudia Pascual Grau, no se me puede olvidar, porque en la presentación que hicimos en las redes sociales pusimos ministra Claudia Pascual, y yo sé que la mamá, y yo como feminista en realidad debería tenerlo incorporado. Ministra, cuando fue la dictadura, muchas mujeres trabajaron en pos de derrocar la dictadura militar, y como compensación, de alguna manera, se hizo el Servicio Nacional de la Mujer. Nosotros esperábamos un ministerio, pero de alguna manera tenemos la impresión de que para compensar, porque las mujeres se organizaron mucho mejor, tuvo Mujeres por la Vía, que fue una cuestión transversal, desde el MIR hasta la democracia cristiana, cosa que a los hombres les costó, tuvieron MDP, tuvieron Alianza, etcétera, pero no fue igual. Y recién 25 años después tenemos Ministerio de la Mujer y la Equidad. De género. Perdón. De la equidad de género. Mira, yo no tengo muy claro y no podría decirte si acaso efectivamente es un tema de compensación. Lo que tengo absolutamente claro a propósito de lo que fue la discusión de llevar a cabo adelante esta nueva institucionalidad, que es lo que estaba comprometido en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, que es el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, es que efectivamente el debate de qué tipo de institucionalidad tener en pos de los derechos de las mujeres y de la igualdad entre hombres y mujeres estuvo puesto desde el mismo año 90 y 91, que se crea el CERNAM, si era servicio o era ministerio. Eso sí. Y en ese sentido, efectivamente, creo que en general, no solo en nuestro país, sino que en todos los países que han avanzado en los debates de qué tipo de institucionalidades, qué tipo de mecanismos tener para poder avanzar en los países y en las sociedades y en las culturas en relación a la igualdad de género, está siempre puesta esta atención qué es lo que es mejor, una institucionalidad específica de los derechos de las mujeres, pero perdemos entonces en las otras institucionalidades la posibilidad de hacer la transversalización, si esta tiene que tener un rango de servicio, secretaría, comisión, ministerio, etcétera. Y en ese sentido lo que es muy importante para nosotros rescatar como gobierno, mujeres y hombres, digamos, y por sobre todo la intención de la presidenta, es que ya después de 24 años efectivamente eran muchas las voces desde las propias políticas públicas, como por sobre todo también desde las propias organizaciones de mujeres, rescatando precisamente los anhelos que habían desde la propia transición a la democracia, de que esta institucionalidad tuviera un peso específico mucho mayor en
en las reparticiones públicas, que pudiera hablar de tú a tú con los demás ministerios, que no tuviera solo la autoridad o las dos autoridades unipersonales de la institución los rangos de ministra y subdirectora, sino que fuera propiamente tal un ministerio. ¿Qué tan grande? Ya esa es otra discusión de que con los temas presupuestarios, pero al menos en términos de facultades nosotros hicimos un debate bien lo más consensuado posible, dentro también las realidades que se tienen, en donde pudimos colocar y abordar facultades tan relevantes como no solo poder tener más imperativa las posibilidades de hacer transversalización y intersectorialidad con perspectiva de género para poder que todos los otros ministerios también se hagan cargo de las desigualdades de hombres y mujeres en sus temas sectoriales, sino que también poder tener la facultad de estudiar y generar informes de la realidad de las mujeres a nivel nacional, local o regional, que podamos tener la posibilidad de generar también por ley las facultades de formación en perspectiva de género para los funcionarios y funcionarias públicas, que podamos generar acuerdos con otros sectores y actores y actoras de la sociedad para hacer promoción de la perspectiva de género, etcétera. Digamos, o sea, son cosas que nos preocupamos de que efectivamente pudiera, y de, además de institucionalizar el Comité de Ministros y Ministras por la Igualdad de Género, sí, que quedó en la ley, que una vez conformado y operativo el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la ministra respectiva puede llamar al Comité de Ministros y Ministras sin necesidad de tener que, como se ha hecho hasta ahora, desde el presidente Ricardo Lagos a la fecha, por voluntad de los presidentes convocar. Entonces eso también creemos que es una ganancia. Bien importante. ¿Y cuándo empezaría a ser operativo o ya? La presidenta lo dijo en este programa, pero no pesqué, en octubre. O sea, no le quiero pesqué, no me quedó integrado. No, lo que pasa es que la ley, la presidenta, o sea, nosotros el proceso en el Parlamento se aprobó con todo el 28-29 de enero, si mal no recuerdo, de este año. El día 8 de marzo la presidenta lo promulgó como ley. El 20 de marzo quedó publicado por el Diario Oficial. Y la ley establecía dentro de sus artículos transitorios que una vez publicado en el Diario Oficial, desde esa fecha, tienes máximo un año de plazo. Hasta marzo del otro año. Exactamente, para generar los decretos con fuerza de ley y los reglamentos que den cuenta de la estructura del ministerio. Los decretos con fuerza de ley, uno o varios, dependerá ahí. ¿En qué consisten? Son los que se tienen que preocupar de hacer todo el traspaso de los funcionarios y las funcionarias en las nuevas contrataciones, fijar las plantas, el encasillamiento, etcétera, y a su vez el reglamento lo que hace es el tema de la estructura. Y en ese proceso, que ha sido un poquito más, a lo mejor no tan rápido como nos hubiera gustado, producto también de otras series de trabajo y agendas legislativas que estamos llevando a cabo, esperamos efectivamente poder cumplir antes de marzo del 2016 con ese proceso para poder efectivamente ya el 2016 tener la implementación del ministerio. Lo que sí podemos decir con toda certeza es que el 2016, independiente del mes, vamos a tener el ministerio ya funcionando y esperamos que con toda la seremía. ¿Y usted espera seguir a la cabeza en ese tiempo o no? Eso, por supuesto, que son preguntas que se le hacen a la presidenta. Usted la tuvo acá, debió haberle dicho a ella. No, nosotros seguimos trabajando siempre, tal cual como lo hemos hecho desde el día 1, con los compromisos que tenemos en materia programática, en materia legislativa, en ámbitos de gestión con el servicio, y mientras no haya una notificación distinta por parte de la presidenta, para adelante nomás. Ministra Claudia Pascual Grau, ministra del CERNAM, usted fue, junto a la subdirectora Gloria Mayra, han sido las primeras mujeres, sobre todo usted como ministra, la primera ministra que anteriormente estaba ligada, bueno, ahora está en su calidad de ministra, pero ligada al movimiento de mujeres y feministas. No lo tuvieron ninguna de las otras, según mi perspectiva, ninguna de las otras ministras estuvieron ligadas, trabajando, conectadas, participando en el movimiento de mujeres y feministas. ¿Qué diferencia han podido poner ustedes, o no sé si diferencia, en qué han puesto hincapié al tener la mirada desde afuera, desde haber estado fuera hacia el CERNAM y ahora estar a la cabeza del CERNAM? ¿Qué han podido, en qué han intentado, o qué les ha resultado, o dónde están puestos los énfasis que tienen que ver con las demandas del movimiento de mujeres y Yo creo que en eso lo que más hemos podido y que se hizo, que no solo se hace desde lo que se hace hoy día en el Servicio Nacional de la Mujer a partir de los cargos que uno tiene, es que al menos a mí yo me siento, digamos, depositaria de un debate que se hizo desde el propio comando de la presidenta Bachelet en el año 2013 y por lo tanto poder también haber sido muy parte de lo que significa la agenda programática de género del propio programa de gobierno y por lo tanto, en definitiva, poder hoy día estar llevando a cabo no solo la agenda legislativa, sino que preocupados efectivamente de cómo hoy día damos
tengamos más y mejores programas en relación a los ámbitos de la atención, la prevención, la atención y la reparación de la violencia contra las mujeres, el ámbito de la autonomía económica a partir de los programas que están en el área Mujer y Trabajo del CERNAM, lo que tiene que ver con la recuperación de los procesos de talleres, de promoción de derechos, de formación de mujeres y de liderazgos de mujeres a partir de los programas de participación. Entonces sentimos que en ese sentido, yo por lo menos siento en ese ámbito, digamos que más que estar marcando la diferencia en términos de que si yo aporto más o menos, en términos de una identidad u otra, yo me siento que estoy muy comprometida, digamos, con ese programa que discutimos entre muchas identidades y las mujeres de distintas identidades, y por lo tanto que lo estamos llevando a cabo. Por supuesto que a veces salen algunas cosas más rapiditas que otras son más miel sobre hojuelas y otras con un poquito más de ripio, pero indudablemente que es parte como todas las cosas en la vida y como todos los trabajos. Entonces, en ese ámbito nos parece tremendamente, a mí por lo menos me parece muy relevante poder seguir muy comprometida, digamos, con esta agenda y por sobre todo efectivamente entender, y yo creo que esto no siempre es fácil, qué es lo que uno puede hacer desde un cargo y de una responsabilidad como la que se tiene hoy, qué cosas hace y puede hacer un movimiento social y una organización, y por lo tanto en ese sentido también en algunos casos tener también las posibilidades de ponerse en el lugar de la otra, en este caso, pero sin dejar de entender que uno está en un rol determinado hoy día. ¿Y cómo le hemos tratado a las mujeres de la sociedad civil? ¿Cómo se siente usted? Yo creo que, a ver, en general, en todos los temas y independiente de los roles, siempre hay distintas opiniones. Yo en general he sentido valoraciones para cuando se ven que hay avance. Por supuesto que también hemos escuchado las opiniones distintas, diversas e incluso contrarias que pueden haber en algunos casos con respecto a distintas iniciativas o aspectos dentro de una legislación o cosas que todavía a lo mejor les faltan a la política pública, pero que muchas veces no todo tiene que ver con voluntades políticas, y muchas veces también hay presupuestos y restricciones en la economía, otras veces tiene que ver con que uno tiene más ganas de empujar, sin embargo la intersectorialidad no siempre te acompaña. Entonces creo que las tareas por la igualdad entre hombres y mujeres, la tarea por los derechos de las mujeres, nosotros la hemos asumido en este periodo de gobierno en compromiso con la presidenta Bachelet, precisamente porque la presidenta también tiene un compromiso y un mandato muy fuerte en este ámbito de poder avanzar en muchas cosas que han estado pendientes durante mucho tiempo, pero también tenemos una clara conciencia de que no todo lo vamos a poder hacer en 4 años. Si el gobierno fuera más largo, podríamos hacer compromisos de más largo aliento, digamos. ¿El gobierno de 6 años? Yo, por lo menos de 5, creo, en lo personal, perdón que me salga con la opinión personal, pero sí, creo que 4 es muy poco, 6 a lo mejor puede ser mucho para los tiempos tan sí, más vertiginosos hoy día en comparación a 30, 40, 50 años atrás, pero 5 me parecería... Si me preguntaran alguna vez, lo podría decir. Bien. Estamos conversando con la ministra del CERNAM, la señora Claudia Pascual Grau. Ministra, acuérdense de usar el hashtag Humanas en Clave. Hay 2 campañas que yo tengo en mi cabeza que están saliendo fuerte, porque yo las he visto y soy tuitera y las he visto, y además he visto el material también en papel que se reparte, gráfico. Qué sé yo, gráfico, gracias, que son las niñas tienen derecho y el tema de violencia. ¿Cómo nacen estas campañas en este periodo de su gestión? ¿Cuál es la necesidad de hablar de los derechos de las niñas? ¿Por qué? ¿A qué están apuntando? Y el tema de violencia, que hay temas con la ley que todavía entiendo que están pendientes. Bueno, en primer lugar, en relación a las campañas de violencia o hacia lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, lo que nosotros desde que llegamos al servicio y también como parte del programa de gobierno de la presidenta fue poder generar espacios de debate y también de concientización o de sensibilización a que la concepción de la violencia contra las mujeres es más amplia que solo lo que puede ser visto desde una relación de pareja o expareja y en un contexto familiar o doméstico. O sea, aquí hay violencia económica, violencia simbólica, violencia obstétrica, por nombrar otras aparte de la física, psicológica o sexual en el caso, digamos, y también se da en distintos contextos y más allá de las relaciones íntimas, ¿no? Por lo tanto, lo primero que quisimos vincular tenía que ver con poder hacer un debate más amplio y a partir de eso responde el trabajo intersectorial que se ha estado haciendo durante más de un año con distintos sectores para un plan nacional de violencia que involucre a Ministerio del Interior, Policía, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Consejo Nacional de Televisión, en términos de sensibilización, Ministerio Público, tribunales, por nombrar a los distintos algunas cosas. Y por otro lado, también quisimos ampliar, porque cuando uno... Y
y en esto yo quiero ser bien franca y sincera, digamos, aquí no hay receta para decir, mira, hay una sola tipo de campaña que va a funcionar y hay una sola metodología de trabajo frente a la violencia que va a funcionar. Por lo tanto, también quisimos probar para ir diversificando cosas. ¿Qué nos parecía importante? Que las campañas en relación, por ejemplo, a las que generan conciencia con respecto al femicidio, no podían ser campañas que fueran victimizantes de las mujeres, que salieran siempre golpeadas, o sea, siempre como desde el daño que provoca la violencia, sino que también generando espacios, por ejemplo, lo digo a propósito de la campaña del spot publicitario que tuvimos el año pasado para el mes en contra de la violencia, en noviembre del 2014, que lo que decía era hacer el llamado y la toma de conciencia de que todos y todas las que estamos alrededor de una mujer que está sufriendo violencia también podemos estar viendo algunas señales previo a la situación más grave y tomar en cuenta que podemos hacer algo. Entonces, estar alerta, estar atentos a cómo cuando las mujeres que están siendo víctimas de violencia cuentan lo que les está pasando, no nos están diciendo, pero sin embargo igual nos mandan alguna señal. Eso fue lo que buscó este subtexto, digamos, de la conversación. No sé si se recuerda. Escalera, claro, pero en realidad llegó enojado y me pegó, etcétera. O sea, ese era como el subtexto. Y por otro lado también desde el año pasado y que se reprodujo este año, que a lo mejor esa es la campaña que te estás refiriendo tú en términos gráficos y también de infografía, o sea, de como pequeños videitos que han salido, que es a poder hacer mucha sensibilización en relación a que las formas de control cuando estamos en pareja son tremendamente violentas también. La violencia no solo es el femicidio, también es el control. Entonces, que te controlen la plata, que te controlen las cuentas de Twitter o de Facebook, el celular, las claves, etcétera, que te digan siempre cómo vestirte, y que esas cosas pasan tanto en las parejas que tienen convivencia como en las que no, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay temas que son nos pareció importante y hemos hecho ese énfasis que permite abordar tanto la violencia en el pololeo como también en las relaciones de pareja más establecidas, en fin, millones de... Y por otro lado, en el ámbito de... y por eso también fuimos derivando este tema con las niñas, porque creemos que tanto en los ámbitos de violencia como en general, en cómo se abordan las temáticas de las mujeres y los hombres en nuestro país y en nuestra cultura en particular, somos tremendamente estereotipados. Entonces las mujeres... hay colores de niño y colores de niña, hay trabajos de hombre y trabajos de mujeres, hay formas de comportarse bien vistos para los hombres y bien vistas para las mujeres, y todo muy, muy, muy diferenciado. Y nos pareció importante también poder generar espacios de cuestionamiento a estos estereotipos. El año pasado yo recibí a este grupo de niñas que aparecen en el video. Las mismas niñas, fueron en el marco, en octubre, si no me equivoco, a preguntarme si acaso nosotros sabíamos que la ONU hace 2 años había instaurado el Día Internacional de la Niña el 11 de octubre. Y nos dimos cuenta que efectivamente no estaba. 11 de octubre, Día Internacional no estaba puesto en la escena de los días que se conmemoran. Y tuvimos una conversación larguísima con ellas, me contaron todo lo que estaban haciendo. Ellas pertenecen a un grupo específico y especial, digamos, que es de Corporación Opción, de la ONG Opción, y que trabajan haciendo también, por así decirlo, paneles o foros o actividades de conversatorios de sensibilización con sus propios compañeros y compañeras de colegio y de escuelas, en donde se ponen a discutir, bueno, ¿y por qué tú haces esto y a mí no me toca? ¿Y qué es lo que podemos hacer para no discriminarnos desde...? Muy interesante la conversación y a partir de eso nació este video. Y el video además muy, ¿cómo se dice? No está preparado, no tiene guión. Es muy natural en ese sentido. A las chiquillas se les dijo, ¿qué dirías tú frente a los derechos de las niñas? Y lo que les salió es lo que está puesto ahí. Entonces es muy espontáneo en ese sentido. Y lo quisimos rescatar y lo hicimos y lo editamos para poder generar efectivamente una campaña que va por los derechos de las niñas, pero se pregunta y se cuestiona ya no solo para ellas o para los chicos de su misma edad, sino que también para los adultos y las adultas sobre todo, ¿por qué educamos a los niños y a las niñas de manera distinta? Entonces, ¿por qué a ellas les doy permiso para salir hasta más tarde y a mí no? ¿Por qué ellos pueden jugar hasta tal hora y yo no? ¿Por qué a mí se me enseña a hacer las cosas de la casa y a ellos no? ¿Te fijas? Entonces, nos pareció que esperamos que sea una parte efectivamente reflexiva, poder ir haciendo educación también en igualdad de derechos, sin desconocer las diferencias que indudablemente tenemos hombres y mujeres. Pero le digo al tiro que es un aporte porque fíjese que OEA dice en su Twitter, dice, una propuesta desde Chile para deconstruir los estereotipos de género.
y tuitean justamente Cernam Chile, por qué valoramos de manera distinta a niñas y niños, por qué las niñas tienen derecho y resaltan la campaña, así que capaz que otros países la empiezan a copiar, así que felicitaciones. Sí, muchas gracias. Clap, clap, clap. Y muchas felicitaciones a las chiquillas, que yo creo que de verdad yo tengo, les reconozco todo lo que nos significó a nosotros como servicio, que una conversación nos gatillara el poder... ¿Van a conmemorar el 11 de octubre? Deberíamos hacer algo con ellas, sí, claramente. Con ellas y a lo mejor poder lo que se entere la ciudadanía, sí, el resto de la absolutamente. ciudadanía. Bueno, usted habló la forma más extrema de la violencia, finalmente el femicidio. ¿Cómo estamos respecto del femicidio? Chile tipificó el femicidio como un delito en específico. ¿Se ha avanzado en esa materia? ¿Se han encontrado mejores alternativas? ¿Se siente algo de frustración, me imagino, de dolor cada vez que sabemos que una mujer ha sido... Yo creo que uno de los temas más complejos de todos los ámbitos que tienen que ver con las desigualdades, las discriminaciones, las subvaloraciones que existen en nuestra sociedad y las diferencias que hay entre hombres y mujeres tiene que ver con precisamente la violencia contra las mujeres. Porque efectivamente tenemos tipos de violencia que terminan con la vida de las mujeres. Y la vida de las mujeres no es una cifra, por más que estemos también preocupados de que no aumenten esas cifras. La vida de las mujeres son mujeres con rostro de carne y hueso, con familias, con trabajos, con expectativas de vida, con hijos a veces, con hijas, etcétera. Entonces, por lo tanto, efectivamente es bien complejo, es bien doloroso. Uno tiene que poner un poquito endurecer un poquito el cuero, no endurecer el corazón, sino que endurecer un poquito el cuero en términos, perdón por lo coloquial para decirlo, pero para poder soportarlo. Uh-huh. Es casi imposible que a ninguna mujer, y yo creo que a ninguna autoridad, y yo recuerdo incluso conversaciones con ministras anteriores, que a ninguna pudo pasar por alto este hecho. A todas las conmueve. Se acaba de emocionar, ministra, le tiene lágrimas en los ojos. No tanto aún. Entonces, en ese sentido, yo creo que efectivamente cuando uno trata de trabajar por estos ámbitos, tiene que lograr mejorar las leyes que tenemos. Nuestra ley, efectivamente, como tú dices, logró tipificar en el Código Penal el femicidio, pero lo dejó restringido a un femicidio íntimo, ¿cierto? La ley de violencia intrafamiliar avanza en poder identificar grados de violencia contra las mujeres, pero lo coloca como en el mismo grado o fenómeno o agravante que las violencias que se producen, que son igual de condenables, por favor, nadie está diciendo que no, las violencias contra los hijos y las hijas, la violencia de los hijos contra los padres y las madres, la violencia entre hermanos o tíos y otros parientes, digamos, etcétera. Entonces, efectivamente, aquí hay cosas que abordar en términos legales, para las cuales estamos trabajando. Yo te hablaba de un Plan Nacional en contra de la violencia, de las mujeres, estamos ahí también abordando la sensibilización de poder ampliar el fenómeno y la concepción de la violencia contra las mujeres, mucho más que el femicidio íntimo, mucho más que solo la violencia física o sexual. ¿Cómo podemos abordar esto? ¿Pasará todo aquello por una modificación a la ley de violencia intrafamiliar o tendremos que hacer otras leyes también? Es parte de lo que obviamente estamos dispuestas a conversar, a discutir dentro de la... cambiar también el nombre de violencia intrafamiliar de violencia de género, violencia machista? Lo que pasa es que... porque los niños, al parecer, niñas asesinadas en ese contexto también entrarían en la violencia de género. Machista, por decirlo. Por eso digo, yo creo que hay distintas posibilidades. Por un lado, tú puedes ver efectivamente un ámbito, ojalá nosotros pudiéramos tener y ojalá pudiéramos avanzar en ese sentido con una ley integral de la violencia contra las mujeres. Y en ese marco también puede convivir perfectamente con una ley de violencia intrafamiliar que tenga otros contenidos, digamos. Entonces yo creo que lo que es para nosotros clave es que efectivamente pueda, en primer lugar, avanzarse también legislativamente en concepciones más amplias de la violencia, que pueda también sacarse ciertos temas hoy día clave que nos parece que son de déficit en la ley de violencia intrafamiliar. Esto de que el maltrato habitual es el delito que se persigue y no que pueda ser un agravante, por ejemplo, a lo mejor, ¿no? Porque tú tienes entonces dejas en la mujer que ya cuesta mucho tiempo para ir a denunciar. Las mujeres en general con violencia no denuncian al primer evento, denuncian después de muchos años, por lo tanto, que tenga que comprobar que es maltrato habitual, o sea, tenemos que esperar que la vuelvan a agredir después de que se decidió a denunciar. No sé si, entonces es como medio inconsistente, que podamos hacer más precisas las medidas cautelares, más efectivas. Entonces, yo creo que estamos trabajando en ese ámbito, entonces eso tiene que ver por un lado con la racionalidad de cómo generamos mejores leyes.
Pero por otro lado también tiene que ver cómo hacemos modelos que efectivamente nos permitan intervenir para poder primero prevenir. Y yo creo que en ese sentido sí hemos hecho un aporte desde el 11 de marzo del 2014 a la fecha, con la llegada del gobierno de la presidenta Bachelet, con nosotras, digamos, en el ámbito del CERNAM, porque hemos instaurado, no porque antes no se hiciera siempre, sino que porque le hemos puesto un componente con todas sus letras y sus nombres en relación a la prevención de la violencia. Pero la prevención de la violencia no solo a partir de generarlo en un debate en la agenda pública, sino que de generar alianzas, por ejemplo, con los dirigentes y las dirigentes sociales y vecinales y territoriales que puedan ser también parte del diagnóstico, de las estrategias, digamos, para articular rápidamente en dónde derivar, cómo orientar, cómo un dirigente, una dirigente de junta de vecinos que instale estos temas en una asamblea vecinal es otra cosa que si lo andamos conversando solo, pucha, cuando lo vemos escondido en el pasillo. A eso nos referimos con el estar alerta. Uno pudiera, y por supuesto también nos permite también generar discursos muy claros, sin medias tintas, de condena a la violencia hacia las mujeres. Entonces, creemos que esos son ámbitos importantes y, por supuesto, también yo en eso quiero plantear que efectivamente todo el trabajo que se hace con los centros de la mujer, incluso el trabajo que tenemos que seguir haciendo en las casas de acogida con la mujer, va a tener que seguir existiendo mientras no tengamos no solo las cifras, sino que mientras no tengamos una cultura que realmente en nuestro país condene la violencia contra las mujeres, más allá de lo políticamente correcto, sino que efectivamente genere muchas más prácticas que nos permitan no relativizar, no naturalizar prácticas que no son tan graves como el femicidio porque termina con la vida de una mujer, pero por ejemplo cuando discutimos la violencia sexual se relativiza y se dice, bueno, es que se puso la falda más arriba, se bajó el escote, es que a lo mejor tomó traguitos, es que iba tarde en la noche, a lo mejor andaba provocando. ¿Te fijas? Entonces, hay varios otros mecanismos culturales que operan en nuestra sociedad que no son tampoco potestad única y exclusivamente los hombres. En la cultura machista estamos hombres y mujeres educados e involucrados y por lo tanto son procesos conscientes que tenemos que hacer los hombres y las mujeres para irlos cambiando. A propósito de esto último que acaba de decir, que somos hombres y mujeres machistas, a propósito del fallo del otro día de La Haya, todavía circula en Twitter, me imagino que a lo mejor en Facebook también, yo no tengo Facebook, una foto en que la mitad para arriba aparecen unas mujeres en bikini, así como curvilíneas, y dice Reñaca 2015, y abajo aparecen o sea, es misógina, xenófoba, machista, y abajo unas mujeres bolivianas vestidas como tradicionalmente en Reñaca. Entonces dice Reñaca 2016. Lo tuitearon mujeres que yo jamás me lo habría imaginado, que uno dice, pero, o sea, ¿de qué estamos hablando? Todo lo que uno ve, todos los avances, y en esas cosas, todavía no hay como un disco duro de educación no sexista. A propósito de la campaña. Bueno, los temas ahí es bien jodido y complicado poder debatirlo porque a veces cuando las mujeres lo comentamos, que pecamos de quedar como las graves, digamos, ¿no? Pero efectivamente los ámbitos de la publicidad, los ámbitos de la televisión, de los medios de comunicación y los estereotipos que se promueven de las mujeres es tremendamente complejo, digamos, porque yo no he visto ningún comercial en donde se destaque la diversidad de mujeres que habitamos en el país. Tienen todas un fenotipo bastante determinado, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, estamos conversando con la ministra del CERNAM, se llama Claudia Pascual Grau. Nunca más se me olvidó el Grau. Saludos a la mamá de Claudia Pascual. Este es el libro que tenemos de regalo a usted, Cine Educación, la potencia del gesto creativo. Ahí en la cámara, ahí lo bajo, lo subo. Ya, ahí. Un poquito más para allá, un poquito más para allá. Ya, es el libro en el hashtag Humanas en Clave. Estamos conversando con la ministra Claudia Pascual. Volvemos y a la vuelta vamos a conversar sobre el proyecto Aborto Tres Causales, su éxito, su fracaso, sus vaivenes. Vamos a una pausa auspiciada por El Desconcierto y 8 libros. Todos son políticamente correctos, pero nosotros somos políticamente humanas. Vamos a un corte y leemos tus opiniones.